escuchar el así ha dicho el Señor. Por la boca de nuestro pastor honorífico. Vamos a pedirle al obispo Samuel Pimentel que pase por aquí. Y él nos va a traer la palabra de Dios. La palabra. Dios te la bendiga. Amén. No me siento extraño. Amén. Gloria a Dios. Voy a aprovecharle que están así en pie para no volver a ser incomodado nuevamente. Pero, gloria, ustedes saben que esta es mi costumbre. No leer las escrituras con los hermanos sentados. En reverencia a la palabra de Dios, debemos de ser como lo que somos. Somos un ejército. Amén. Los soldados no se sientan. Y cuando vamos a reverenciar la palabra de Dios, debemos estar en pie. Amén. Gloria a Dios. Te alabamos. Gloria a Dios. Así es que tomen sus Biblias, ábranla en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Quiero leer el verso primero y el verso 3. Gloria a Dios. Decir gloria a Dios, decir aleluya, batir las manos, brincar, saltar. Eso no es irreverencia, eso es reverencia a Dios. Gloria a Jesús. Eso es la demostración de que estamos vivos. El movimiento, la agilidad, el saltar, eso son señales de que estamos vivos. Porque vamos a hablar de los vivos y de los muertos. La Semana Mayor, como le llaman, es la costumbre. Se habló de muerte y se habló de resurrección. De eso vamos a hablar en esta noche, en esta tarde. Lee la escritura, Colosenses capítulo 3, verso 1 y verso 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo ante ti, Señor, para suplicarte que te glorifiques en esta tarde, que tú, oh Señor, ministre a cada uno de los que aquí estamos, comenzando conmigo. Que tu nombre sea glorificado en cada corazón y que toda necesidad que haya sido traída acá desaparezca, porque tu palabra, que es poderosa para hacerlo, para restaurar, levantar, consolar y sobre todo, oh Dios, salvar. En el nombre de Jesús estoy en tus manos, Señor. Amén. Pueden sentarse. Pueden sentarse, pero están a libertad. Cuando sientan, eso no interrumpe el mensaje. Todo lo que el Espíritu le ponga a hacer, el Espíritu le ponga a hacer. El Espíritu le ponga a hacer, hágalo. Para la gloria de Dios. Amén. El apóstol Pablo se mantuvo durante todo su ministerio activando la fe de los creyentes en las iglesias que él había establecido u otro había establecido. Pero prácticamente en sus viajes misioneros él no abandonaba esas iglesias, sino que las mantenía al día, visitándoles, escribiéndoles, mandándole mensajes con otros hermanos, y de esa manera él lo hacía. En esta ocasión lo hace con los hermanos de Colosa.
en el capítulo 3. Y él dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si nosotros hemos resucitado, hablando de resurrección, está implicando, está sugiriendo de que ha habido una muerte. Para resucitar necesariamente hay que morir. Y esto es lo que el apóstol quiere que recuerden los hermanos de Colosa. Él le escribe a los Gálatas y a los hermanos de Galacia. Él les expone el mensaje desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Y les habla acerca de la fe que hay para la resurrección en Cristo Jesús. Cosa que los Gálatas entendieron, porque en los Gálatas, específicamente en el capítulo 5, él les expone las cosas naturales que son propiamente del mundo y de la carne, y las que son del espíritu. Al finalizar de exponer ambas cosas, el resumen de esto es que si vivimos en el espíritu, si andamos por fe, que vivamos en el espíritu. De manera que toda persona que haya aceptado a Jesucristo como su Salvador, se está muriendo, está renunciando a la vida secular, a los intereses de la vida secular, aún a las cosas que son indispensables, muriendo en el sentido de que ninguna de estas cosas tomará prioridad delante de Dios, porque Dios debe ser el primero en nuestras vidas, el primero en todo lo que hacemos. Ninguna cosa del mundo debe estorbarnos para nuestra relación con Dios, y de esa manera es cuando caminamos con Dios. El apóstol Pedro dice que el arrepentimiento, que cuando nos arrepentimos, lo hacemos para el perdón de los pecados. Y habiendo sido perdonados, entonces somos justificados, Romanos 8:1, y por medio de la justificación somos muertos espiritualmente al pecado. Somos muertos espiritualmente al pecado, y esto podemos corroborarlo a través del bautismo. Dice el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 6, que somos sepultados juntamente con él por medio del bautismo. Pero en Primera de Pedro capítulo 3 y verso 21 dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, es decir, que nos salva. ¿Por qué nos salva? Porque estamos viviendo una vida agradable delante de Dios, estamos viviendo una vida que está escondida en Cristo, y Cristo está a la diestra del Padre. Pero sigue diciendo este verso, la parte B del verso 1 de Pedro 3:21, no quitando las inmundicias de la carne. Quiere decir esto, que aunque hemos muerto, la naturaleza caída, la naturaleza del pecado, porque estamos en el cuerpo, pero no vivimos para el cuerpo, vivimos para Dios. Y es por ello que el apóstol le dice, si pues habéis resucitado, es decir, si ya hemos sido muertos, si nos hemos identificado con Cristo, lo hemos hecho a través del bautismo. El bautismo tiene el símbolo que abarca lo que es la vida, lo que es la muerte y lo que es la resurrección.
Cuando Pedro predicaba que el arrepentimiento era para el perdón de los pecados, estaba diciendo el apóstol Pedro allí que habían dado testimonio de ser salvo. Esto es el bautismo. Somos bautizados con agua, es una ordenanza, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque el bautismo nos está demostrando que nosotros hemos dado frutos de arrepentimiento. Y el arrepentimiento quiere decir que hemos reconocido que hemos pecado delante de Dios, que nuestra vida había sido un fracaso, que estábamos, como le dice Pablo a los Efesios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso éramos nosotros, pero ahora hemos sido vivificados a través de la muerte de Cristo. Amén. El verso 3, que el apóstol, otro de los versos de referencia, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo para Dios. Amén. Es decir, que el denominador de todos los beneficios que recibimos de parte de Dios es a través de Cristo. Porque Cristo fue el puente que nos unió a Dios. Él nos reconcilió con el Padre y habiéndolo hecho, nos justificó. De manera, ahí está la nueva vida. En la justificación estamos diciendo, estamos limpios, no tenemos pecado. Pero ¿qué sucede? Que la naturaleza no ha muerto. Nosotros fuimos los que hemos muerto para que la naturaleza no nos afecte. Pero para esto tenemos que ver y tenemos que hacer el consejo que nos da el apóstol Pablo, buscando primeramente las cosas de arriba, no las de acá, no las terrenales. Nuestra preocupación no puede ser de las cosas que nos rodean, de las cosas que debemos prescindir porque son necesarias para continuar la vida diaria humanamente. Pero estas cosas no deben afanarnos, no deben preocuparnos. Lo que deben preocupar a cada creyente es que su corazón, que sea, como dijo David, conforme al corazón de Dios. Y si tu corazón es conforme al corazón de Dios, no va a pecar, porque los que son del Señor no pecan. El Señor venció el pecado, y como nosotros estamos escondidos en Él, entonces nosotros hemos muerto al pecado. El pecado no se va a enseñorear más de nosotros, porque cuando el diablo quiere venir y hacer que nosotros le seamos infiel a Dios, el Señor nos ha dado de su mente y nos hace entender a través del Espíritu que no está agradable, por lo cual nosotros podemos reprender al diablo, desechar esa insinuación a pecar y darle la gloria a Dios, porque Él es que lo hace todo en nosotros. Si nosotros buscamos a Dios, Dios está atento al clamor de sus hijos. El oído de Dios está presto ahí para que nosotros mantengamos una relación con Él. Y si nosotros no mantenemos esa relación con Él, el Señor está esperando que se reanude, que haya un movimiento o avivamiento, que entendamos que algo está mal cuando no mantenemos la relación con Dios. Estudiando a los colosenses entendí también del apóstol Pablo cuando dice: por lo cual despiértate tú que duermes. Este sueño es muerte. Pero entonces ahora lo aclara: y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Fíjense, despertar es
está insinuando muerte. Pero ahora, al decir y levántate de entre los muertos, es decir, antes el Señor te había sacado de entre los muertos y te había dado vida, te resucitó y ahora está durmiendo. Entonces resucita nuevamente, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Porque una vez que nosotros sintamos, porque el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu y nos hace entender nuestra condición, la condición nuestra no está escondida para Dios. Los demás nos pueden ver y decir está bien, y decir tiene muy buena relación con Dios, y puede ser esto una falacia. Porque el que conoce los corazones, el que pesa los corazones, el que juzga es Dios, porque Él es el que está mirando, Él es el que está dominando nuestras vidas. Y cuando nosotros falseamos y caemos, ahí está la mano de Dios para nuevamente restaurarte, levantarte, hacerte vivir esa vida a la que el Señor nos ha llamado. En este capítulo del apóstol Pablo, que nos dice que si hemos sido resucitados en Cristo, si hemos sido resucitados, entonces el verso 10 dice que nos revistamos del nuevo hombre, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, y se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí lo que el apóstol Pablo nos está mostrando es la forma de cómo mantener esa vida activa en Dios, y es renovándonos cada día. Y en ello yo veo una parte doctrinal del apóstol Pablo que nos enseña acerca de la doctrina de la santificación, que la santificación está en dos partes, que hay dos tipos de santificación. La santificación viene a través de la justificación, porque ya el Señor nos limpió, por lo tanto no hay pecado en nosotros y somos santos para Dios, porque el pecado es lo que separa al hombre de Dios. La impiedad que había en nosotros, el Señor la quitó, por lo tanto ahora somos píos, y esto es un término latín que quiere decir santo. No somos impíos, somos píos, porque el Señor fue el puente que hizo para que nosotros nos reconciliemos, nos reconcilió con Dios, quitando todo aquello que nos separaba. Y la santificación a la que me referí, que son dos etapas, es la santificación instantánea, que la que acabo de decir, cuando nos convertimos al Señor, pero esa conversión genuina solamente la conoce Dios. Porque muchos pueden levantar la mano y decir sí, y venir aquí y orársele, sí, yo lo recibo, y nosotros hacemos una oración de reconciliación, porque el Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación, y hacemos una oración y le decimos a la persona, confiesa con tu labio, porque eso es lo que aconseja el apóstol Pablo en Romanos 9 y 10, que dice que si creyere que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, y confesare con tu boca que Jesús es tu Señor, serás salvo. De manera que una vez nosotros le decimos, repite conmigo esta palabra, porque él no sabe lo que va a decir, no sabe, nosotros tenemos que darle instrucciones.
Y después de ello, nosotros hacemos una oración diciéndole: Señor, Él ha confesado sus pecados. Él ha dicho que cree en ti. Él ha dicho que quiere ser salvo. Lo ha confesado con sus labios. Y le pedimos al Señor que le dé fuerza, que el Espíritu Santo le llene, para que le ayude a mantenerse fiel. Pero eso no significa para nosotros, aunque nosotros lo aceptamos y le damos el seguimiento y le damos la bienvenida a la vida de la iglesia cristiana, y les hacemos entender que son ellos ahora parte de la familia de Dios, que son nuestros. Pero solamente Dios conoce el corazón de esa persona que ha hecho eso. Si lo hizo genuinamente, si nació esto de su corazón, no de sus labios ni de sus oídos. Las palabras son bonitas, me gustaron, está bueno, pero en su corazón no hay un arrepentimiento. Él está accionando por las fraseologías, por las palabras bien coordinadas, porque eso le ha dicho a su corazón que la persona que está diciendo esto es sincera y está hablando verdad, porque es la palabra de Dios, y lo han aceptado. Les cayó bien, el mensaje estuvo bueno, y ellos se sienten de manera alguna comprometidos a responder como aceptación del mensaje que llegó a su vida. Pero el verdadero arrepentimiento está en el corazón. La persona tiene que reconocer: soy un pecador. El Espíritu Santo los redarguye y les hace entender: tu vida no le agrada a Dios. Tu pecado hace una separación entre tú y Dios. Pero eso lo hace el Espíritu Santo, que es el que convence al mundo de pecado. Y cuando la persona está convencida, esa persona está compungida, se siente en realidad culpable, y muchas veces se derrama en llanto, porque hay un arrepentimiento de adentro hacia afuera. Su corazón está molesto, está triste, está compungido. Esa persona está dolida. Le duele haber vivido una vida sin Dios, y reconoce que debe y que tiene que aceptar al Señor para poder ser salvo. Pero eso nosotros no podemos, porque no podemos ver el corazón ni la intención de la persona. Está en la persona. Esa persona puede que vino aquí y vuelve al otro domingo y escucha nuevamente y se va nutriendo, y lo que está escuchando le hace permanecer, y todavía no tiene un arrepentimiento genuino. Pero va a venir un día en que el Espíritu le va a redarguir: tú estás queriendo engañar a los hermanos, los está engañando, pero yo te conozco. Y el Espíritu Santo entonces trata con él, porque ya tiene la experiencia, ya ha escuchado, ya no tiene excusa. Y entonces es cuando el Espíritu Santo trata con él que comienza a vivir, a resucitar de entre los muertos, porque aún congregándose está muerto. No ha hecho una reconciliación genuina, no ha dado su corazón a Dios. Su corazón todavía está en el mundo. Las cosas del mundo les atrae, las cosas que a Dios no les agrada les atrae. Él está viviendo una vida cristiana disfrazada, pero Dios, que pesa los corazones, quiere salvar a ese hombre y le da su primera experiencia. Le da su primera experiencia, y de momento sale y comienza a llorar y se pone de rodillas. El Espíritu Santo está tratando con él, y cuando se levanta fue cuando se convirtió verdaderamente, porque el Espíritu Santo le dice:
tú no vas a vivir una doble vida. Tú tienes la palabra, tú sabes lo que está haciendo, porque el Señor conoce nuestras obras. El Señor conoce todo lo que hacemos, cómo nos movemos, dónde nos metemos, dónde nos vamos a esconder de los ojos de Dios, que ataraya toda la tierra. Y para Dios la tiniebla es igual que la luz. Lo mismo son las tinieblas que la luz, de manera que no importa que sea las 3 de la mañana, donde la densa oscuridad es más fuerte. Ante los ojos de Dios hay una torre con muchas bombillas incandescentes que están enfocando la imagen, tu imagen, y Dios te está mirando en su luz. Quiero terminar con esto porque me conviene terminar. Pero quiero, para finalizar, leerle algunos versos del capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. El verso 4, que dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte. Somos sepultados para él para muerte. A una persona que lo van a sepultar, no, las personas no se sepultan los cadáveres. Ya deja de ser una persona, porque lo que lo hacía ser una persona salió de él. Salió el Espíritu de Dios y salió el alma. Queda el cuerpo hierro. Y somos sepultados con él, juntamente con él, para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. En nueva vida. Y ahí entramos al diálogo de Cristo con Nicodemo. El Señor le dijo a Nicodemo, un hombre que se consideraba que estaba delante de Dios bien, que tenía un conocimiento vasto de las Escrituras, del Nuevo Testamento, porque era un fariseo, porque era un miembro del cuerpo del Sanedrín, quienes buscaban y resolvían los problemas, y él se consideraba que estaba bien, y le dice al Señor: Maestro, nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y el Señor le dice a este religioso, porque no era cristiano, era religioso: de cierto te digo que él, si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Al decirles que el Señor te tiene que nacer, está diciendo: tú estás muerto y debes ser resucitado, y para ello tiene que recibir el Evangelio de salvación. Ustedes saben que el apóstol Pablo, sus mensajes estaban concentrados acerca de la fe y de la salvación por medio de la fe, que es la gracia de Dios, es un regalo de Dios que nosotros no merecíamos porque había una condena ya por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, ya había una condena para ello, y no había para nosotros solución para la salvación. Pero entonces viene Cristo y paga esa condena, muriendo por nosotros. El Señor murió por mí, murió por el hermano, murió por el pastor, murió por Ardilla, murió por cada uno de ustedes. Murió el Señor, y nosotros, en semejanza a su muerte, nosotros hemos muerto a través
del bautismo y somos resucitados también a través del bautismo que simboliza muerte y resurrección. Aleluya. Luego el apóstol dice, sabiendo esto, verso 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Nuestro viejo hombre, el cuerpo, la naturaleza, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, es decir, desaparezca, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y en estas expresiones del apóstol Pablo, que claramente nos enseña y nos muestra la relación que debemos tener para con Dios, nuevamente en Colosenses, capítulo 2 y verso 12, dice, sepultados con él, ya el cadáver muerto, destruido, ahora es sepultados con él en el bautismo, el cual fuisteis también resucitados con él en el mismo bautismo, que le levantó de los muertos. De manera que el apóstol quiere mantener activa esa fe y esa relación que el creyente tiene para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Activa, que no nos olvidemos que debemos buscarle, que debemos preocuparnos por buscar las cosas de arriba y desechar las cosas de acá. Debidamente, en la medida de nuestras necesidades, hacemos las cosas que son de acá. Y esto incluye la vida secular, la vida social, la vida familiar, la vida diaria, que incluye también el trabajo, los deportes, todas las cosas que hacemos, que para mantener el cuerpo en forma, hacemos ejercicios y nos movemos, hacemos esto, pero que esto no sea una prioridad en nosotros. Primero tenemos que hacer las cosas de Dios y luego las demás cosas, incluyendo el trabajo y las cosas que la necesitamos, porque hemos muerto a ella. Y la naturaleza sigue viva, pero nosotros somos muertos al pecado. El pecado no se va a enseñorear más de nosotros si nosotros mantenemos una vida de relación con Dios como vivos. Nuestra vida está escondida en Dios. Vivamos la vida de resucitado. Dios me lo bendiga.